7 de la mañana, 32 minutos. Senador Miguel Uribe, senador por el Centro Democrático, bienvenido a RCN Mundo, buen día. Hola, muy buenos días, Jesús. Un saludo especial para usted, Carla, y toda la mesa de trabajo y los oyentes. Senador, ¿qué fue lo que pasó ayer? Mucho desorden, mucha algarabía, muchos gritos de lado y lado. La verdad, bastante caótico la instalación del Congreso ayer. Lo estrenó bien el Congreso a Miguel Uribe. Bueno, en primer lugar, no tendría que hacer una referencia, y es que ese desorden, esos actos groseros, descorteses, diría yo incluso hasta violentos, fueron solo de un sector, y fue el sector de la oposición, particularmente del pacto a Iván Duque, al presidente Duque. Ustedes vieron probablemente cómo cada vez que el presidente iba anunciando parte del balance de su gobierno, pues estas personas se paraban, gritaban, etcétera, etcétera. Y eso pues yo creo que es simplemente un preámbulo de lo que puede llegar a ser este nuevo gobierno. Obviamente para mí es un muy mal mensaje lo que pasó ayer, porque finalmente uno espera que quienes dicen ser el gobierno de la paz, del respeto, del diálogo, pues lo practiquen, pero es todo lo contrario. Y vuelvo, repito, yo creo que esos actos son de alguna manera violentos, porque lo que muestran es resentimiento, odio. Ahora, nosotros, por el contrario, incluso cuando estuvimos escuchando la réplica en el Senado de uno de los senadores de Comunes, nos mantuvimos sentados escuchando. Y yo creo que parte de nuestra labor como Centro Democrático y como oposición es dar ejemplo que se puede hacer una oposición sin extorsiones, sin bloqueos, sin chantajes, sin mentiras, que se puede hacer una oposición con argumentos, con base en hechos y no con odios, pensando en que uno puede apoyar lo que le sirva al país y oponiéndose a lo que lo perjudique. Y yo creo que vamos a hacer un contraste muy grande con la oposición que tuvo Iván Duque. Sí, senador Miguel, y adicionalmente pues hay que hacer notar que las cosas cambian, que el péndulo giró hacia la izquierda, que hoy ustedes, o a partir de ayer mejor, ustedes desde el Centro Democrático van a ser efectivamente la oposición y no al revés, y que seguramente dentro de un año veremos un discurso de alguno de ustedes respondiendo al discurso y a la intervención del presidente Gustavo Petro. Y también ve uno cómo los partidos políticos tradicionales tomaron posición a favor del gobierno de Gustavo Petro y se declararon la mayoría de ellos como partidos de gobierno. En ese sentido, ¿ustedes se sienten solos como oposición, senador Miguel? Bueno, Jesús, lo primero es que estamos solos en el Congreso, pero estamos muy acompañados en la calle, en la ciudadanía. Yo creo que hoy el Congreso no refleja el sentimiento de los colombianos. Varios partidos tomaron la decisión de darle un cheque en blanco al gobierno, de apoyar unas reformas que ni siquiera conocemos, que no podemos hoy prever sus efectos. Y mientras tanto, nosotros, solos en el Congreso, lo repito, firmes, y le damos la tranquilidad a todos los oyentes que me están escuchando, no los vamos a dejar solos, vamos a hacer una oposición contundente, juiciosa, analítica, que prenda alarmas, que establezca líneas rojas para defender las instituciones, el sector productivo, la generación de empleo, la política social, la democracia. Entonces, efectivamente, Jesús, estamos solos en el Congreso, pero no nos sentimos solos en las calles. La gente necesita la esperanza de saber y tener la confianza de que allá hay un grupo de congresistas que no nos vamos a quedar callados, que no estamos, que no le vamos a dar ese cheque en blanco al gobierno que no le hace bien al país, porque buena parte de esas reformas tienen que ser discutidas a profundidad con el propósito de garantizar que realmente sean positivas. Entonces, no va a ser fácil, pasamos, como usted dice, de ser un partido de gobierno a un partido de oposición. Esperamos que seamos respetados, que tengamos las garantías necesarias para poder opinar. En mi caso, incluso he propuesto diferentes alternativas para que así sea. Por ejemplo, en las comisiones de conciliación, que ustedes bien saben que ahí en buena parte se decide una buena parte de los proyectos. No sabemos nunca qué pasa, son conciliaciones bajo la mesa, no hay actas, nunca hay oposición. Pues de ahora en adelante vamos a pedir que haya oposición en esas conciliaciones, a un miembro de la oposición, que haya actas, porque una cosa que sí les prometo a ustedes y a los oyentes, yo haré transparente o público, por lo menos, haré público las discusiones en el Congreso para que sean lo más transparente posible, porque queda la duda, detrás de esa gran mayoría, esa supermayoría que construyó el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué hay detrás?
Y esa es la pregunta que a los colombianos nos preocupa. Ahora, senador Miguel Uribe, otra preocupación es, a la luz de lo que ocurrió ayer con los abucheos de ese sector que usted ha definido, que dice que es muy específico, ¿cómo serán las discusiones de las normas ahora que pasan a ser partido de gobierno o coalición de gobierno? Si la situación se torna de igual manera, las discusiones parece que van a ser muy difíciles, sobre todo si algún sector planta cara o se manifiesta en contra de lo que se está planteando en materia de discusión en el legislativo. ¿Cómo se podría lidiar con eso? Desde nuestra parte, queremos hacer una discusión con base en argumentos, con base en hechos, no con base en odios, que no sea personal. Las discusiones personales distraen sobre los debates de fondo que son realmente lo que le importa a los colombianos. Nosotros queremos poder analizar cada una de esas propuestas que están planteando y poder establecer qué no le conviene al país, y si hubiera algo que conviene, pues tener la gallardía de apoyarlo incluso desde la oposición, porque la oposición nuestra será una oposición constructiva, no sectaria, convocante, más una vigilancia permanente a lo que está haciendo el Congreso y el gobierno. Entonces nosotros esperamos que así seamos tratados por parte de la mayoría. Yo creo que lo que vimos ayer sin duda va a ser un preámbulo no solamente de algunas discusiones en el Congreso por parte particularmente de ese sector que hace llamarse demócrata, que hoy hace parte del nuevo gobierno, sino que además pues que el mismo gobierno yo creo que va a tener mucho esa tónica, una tónica de confrontación contra aquel que no esté de acuerdo, y creo que eso será un punto de debate más adelante, porque es evidente que si queremos construir un mejor país, pues mínimo necesitamos un diálogo respetuoso. Sí, le agradecemos, senador Miguel Uribe, por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Buen día para usted, muy amable, senador. A ustedes, Jesús, Carla, a todos los oyentes. Gracias. Pues la Cámara de Representantes no pudo elegir su mesa directiva por un enredo jurídico, Jesús. El Congreso en pleno debe aceptar primero la renuncia al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Lacutir, quien aspira a la secretaría de la Cámara, y por eso hoy se convoca nuevamente toda la sesión en pleno, que eso lo explicó el presidente del Senado, Roy Barreras, para poder hacer primero eso y luego sí elegir las mesas directivas. Pero de todas maneras tenemos en línea ya a David Racero, el virtual presidente de la Cámara, que aunque no se ha podido elegir, pues se sabe, es el presidente, mejor dicho, de la Cámara. Ya hay un acuerdo, se determinó que no iba a ser Catherine Miranda como en un inicio se había dicho, pero lo saludamos hasta ahora en RCN Mundo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y cordial saludo a la mesa y a los oyentes. Bueno, usted finalmente va a ser el presidente de la Cámara de Representantes después de una puja ahí bastante ardua para quedar en ese cargo. Sí, Dios mediante hoy ya se hará el debido procedimiento para la designación de las mesas directivas, y en esas pues está mi nombre para la votación de la plenaria de la Cámara. Sí, fue una discusión de las diferentes bancadas que se han comprometido con la agenda de cambio que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, pero déjeme decirle que esa discusión, cuando se hace sobre la mesa, entre amigos, termina fortaleciendo más bien la unidad. Creo que después de esta discusión, donde se reafirma mi nombre como presidente, salimos más bien todos los partidos con unos lugares concretos para que cada quien se sienta partícipe y protagonista de este cambio de estos 4 años. Así que en buena hora la discusión, y esperemos que hoy se ratifique en plenaria el nombre para mi presidencia. Sí. Representante Racero, le quería preguntar por la reacción de su colega, el senador Gustavo Bolívar, quien ha sido muy crítico de Roy Barreras y que dejaba planteada una pregunta en una intervención en un video que grabó él mismo ayer. 200 curules por primera vez, 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto, se preguntaba Gustavo Bolívar. ¿Qué piensa de esas críticas de Bolívar sobre lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, creo que Gustavo Bolívar, que es compañero, amigo, es un libre pensador, y yo le reconozco siempre a él esa capacidad libertaria y autónoma de opinar, y nunca va a dejar de hacerlo, y yo le reivindico constantemente siempre, pues digamos que coloque ante la opinión pública su... Bueno, la pregunta que le formulaba José Manuel iba en el sentido del tuit que puso Gustavo Bolívar en a la salida de la instalación del Congreso sobre las 6 de la tarde, con las caras, inclusive en una foto,
las caras del presidente Roy Barreras, del vicepresidente, de la mesa directiva del Congreso. Critican que el presidente Duque se haya ido del recinto y él hizo lo mismo. ¿Por qué no votó negativo? ¿Por qué no votó en blanco? No se tenía que ir pues a dárselas de héroe. Pero ya lo hemos dicho acá. Uno de las piedras que va a tener en el zapato el presidente Petro va a ser la gente más radical de su propio movimiento del Pacto Histórico. Representante Racero, recuperamos la comunicación con usted y usted estaba respondiéndole a José Manuel Acevedo. Qué pena con ustedes, qué pena, José, es que... No se ponga el celular en el cachete, no se ponga el celular en el cachete, representante. Aló, ¿ya me están escuchando? Perfecto, Sí, señor, perfecto. Sí, señor, adelante. Listo. No, les comentaba que al margen de todo el respeto hacia los comentarios de mi compañero, de mi Gustavo Bolívar, yo sí quiero mencionar que la presidencia nuestra en la Cámara justamente responde a ese clamor. Yo vengo de una tradición de centroizquierda, he militado toda mi vida política en la izquierda. Empecé mi carrera política con Gustavo Petro en las elecciones del 2010, acompañé en la Bogotá Humana, y en parte nuestra asignación como presidentes del primer año de la Cámara sí es justamente responder a ese llamado histórico. Es la primera vez que un presidente será de una tendencia centroizquierda de la mano del presidente Gustavo Petro. Entonces mira que en el gran acuerdo nacional que nos convocó Gustavo Petro, no solamente entre la centroizquierda, sino también otro tipo de sectores, liberales, conservadores, demócratas. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es cuál es la agenda de país en los próximos 4 años. Y la agenda de país es, por supuesto que acá hay un proyecto de izquierda, lo lidera el presidente Gustavo Petro, nuestro proyecto de izquierda, nuestro proyecto nacional. Estamos convocando a todas las fuerzas políticas para eso y solo así es que podemos generar una ruta de reconciliación y de desarrollo sostenible para el país. Del resto, nos vamos a quedar discutiendo, peleando y llegando a escenarios de conflicto y de guerra, que es la historia del país, y yo creo que los colombianos ya no aguantan más. Aquí vinimos a dar ejemplo y no vergüenza, y aquí vinimos a decirle a los colombianos que lo podemos hacer de manera diferente. 7:44, vamos a seguir tratando de mejorar esta llamada con David Racero, representante a la Cámara y que será el próximo presidente de la Cámara de Representantes. En este momento es el virtual presidente de la Cámara. Me gustó esa frase que dijo, vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. Esa frase, me quedo con esa frase de David Racero.